Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, un habanero en Brasil. Hoy estaré hablando con respecto a una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y que casi nunca le doy respuesta. Pero bueno, hoy voy a hacerlo para tratar de informar a la gente, para que tengan una idea más o menos de cómo está ahora el tema de la travesía, el costo total de lo que a mí me salió desde La Habana hasta donde estoy viviendo ahora, aquí en Cascabel, Paraná, Brasil. Bueno, lo primero en decirle es, por supuesto, todo el mundo que viene por Venezuela ya sacó anteriormente con su solicitud, o sea, su visa, solicitó su visa. Saben que el costo de la visa es 50 USD, más todos los trámites que hay que hacer, que ya lo he explicado en videos anteriores, de los trámites que hay que hacer para la solicitud de visa. Por ahí ya van 50 USD. Cuando yo fui a sacar el pasaje, a mí el pasaje me costó 487 MLC, que ya ustedes se dan cuenta de la diferencia en lo que es pagarlo en MLC a de lo que es pagarlo en USD. Porque ahora mismo eh, el video lo voy a subir el día 15, pero 14 de agosto el dólar estaba a 400 pesos en moneda nacional y MLC estaba a 200. Tú sacas un cálculo de 487 MLC a 200 y son creo que 90.000 pesos, algo parecido. Y como tú lo sacas por 400 vienen siendo 200.000 pesos. De todas formas, aquí le voy a estar dejando las cifras exactas de la conversión de pasaje tanto en MLC como en USD. Por supuesto, esto es para los cubanos porque la moneda de los cubanos es la moneda nacional, es lo que costaría el pasaje en MLC, moneda nacional, y lo que costaría el pasaje en MLC, USD, moneda nacional. A mí cuando lo saqué con del día 15, del 15 del mes anterior al 7, o sea, del mes siguiente, que serían casi 25, 27 días de diferencia. 15 y 7, 21 días de antelación. A mí como, me costó, como ya había dicho, 487 MLC. Lo saqué en el centro de negocio, en la agencia de Conviasa. Otra cosa más que agregar al valor es el precio del taxi. A mí el taxi me costó por llevarme desde octubre hasta el aeropuerto 10.000 pesos. Otra cosa del aeropuerto, señora, y todo está súper caro, todo está en USD, un tren bus te cuesta 5 USD, el café cuesta como 3 USD, el que tenga la posibilidad y quiera, pues adelante. Pero una persona que viene, ya tú sabes, con el dinero limitado, con el justo, no creo que sea, o puede comer algo, de todas formas, cuando monten en el avión, si es en el vuelo de por la noche, por lo menos en el vuelo que ellos, tienen una buena merienda, ya como he dicho en videos anteriores. Le estaré diciendo cuánto fue lo que me costó el viaje desde el aeropuerto de Venezuela hasta Pacaraima, Brasil. De igual forma les voy a decir, a mí yo, como ya le había dicho anteriormente, yo no iba a hacer el viaje con asesor. Bueno, ya yo le dije ya que la travesía tiene tanto como que todo salga bien, que todo salga mal, puede salir cosas negativas, se puede presentar problemas, es como todo. Es una travesía. Ahora, y hablando del tema recuerden que yo, como le había dicho, yo no iba a hacer el viaje con un asesor, iba a hacer el viaje solo, pero ya cuando llegué allí me di cuenta que nosotros no tenemos permitido volar en avión ni usar los ómnibus nacionales. Como único lo puedes hacer es que compres el pasaje por atrás de manera clandestina y correr el riesgo de que no te pase nada en el viaje, que te puede parar la policía, demás, demás y demás. A mí me costó el viaje desde Maiquetía, Caracas, desde el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, hasta Santa Elena, 350 USD por persona. Solamente el pago del viaje. El pago de las alcabalas fueron 500 USD por persona. Ahora, hago recalco ahí. No se puede viajar con el dinero exacto, señores. ¿Por qué? Porque se pone en situación de momento. Y hay que dar más dinero, como en el caso mío. A mí en una alcabala, antes de llegar a Puerto Ordaz, la policía me pidió dinero y tuve que darle $100. Y esos $100 no estaban dentro del pago que yo hice del viaje. Porque hay cosas que no están en las manos de uno, ni tampoco en las manos de los asesores. Los asesores saben lo que tienen que hacer, pero bueno, yo les estoy hablando de manera directa para que sepan. Y no les pase lo mismo que me sucedió a mí. No viajen con el dinero exacto. Otra cosa, cuando hagan la travesía, señores, cero bulto, cero tarequera. Traten de viajar con lo esencial y lo importante. Cero cosas de valor, cero artículos de valor. El dinero que traigan, no les voy a decir cómo lo escondan, eso busquen el mecanismo ustedes. Pero tampoco viajen con mucho dinero encima. Si lo pueden mandar a un lado para que después se los manden para acá,
va a hacer lo posible, porque de manera u otra le revisan el maletín y ven esa cantidad de dinero y en vez de quitarle 100 le van a pedir 600, $700. Sean inteligentes y tengan luz larga. Nosotros somos muy inteligentes por ese lado. No dejemos que nos tumben la poca placa que traemos. Ya como le estaba diciendo, viendo el tema, los 350 del viaje más $500 en pago de Alcabala. Son alrededor, creo que de ciento y pico de Alcabala, si no más recuerdo, quizás son hasta más, porque es desde ya el lado fronterizo con Guyana, Surinam y esos lugares, y ya saben que Cuba no va para ahí, porque es para cruzar, y es la parte más difícil. Por eso les aconsejo que si van a viajar, viajen con un asesor, no viajen solos, no viajen solos. Las pocas personas que he escuchado que han viajado solas, las han pasado mal. Y nosotros tienen que ser realistas, nosotros cuando somos muy mentirosos. Decimos, no, yo viajé desde Barquetía hasta Santa Elena con $40. Señor, eso es mentira. Eso es mentira. Yo conozco personas que dijeron que viajaron con $40, $50 y tuvieron que pagar alrededor de $800. Porque todos los puntos de control le quitaban dinero. ¿Entiendes? Y nosotros a veces, más allá de informar, lo que hacemos también es desinformar, hacer pensar que el viaje se hace con $40, $50, que es mentira. Incluso nosotros pagamos incluso hasta un poco más de lo que se nos había estipulado, creo que fueron 10 o 20 y pico o 50 y pico dólares más, porque sí. Otra cosa, a nosotros dentro del viaje, por lo menos en mi caso, ya ustedes eso lo cuadran y lo hablan con la persona que le va a hacer el viaje. Solamente estaba pago el viaje, la estadía en el hostal en Puerto Ordaz. La alimentación ese día y lo que íbamos a comer en todo el viaje fue por cuenta de nosotros. Tuvimos que comprarlo nosotros, señores, con 10, con 20, 25 USD. Vamos a poner de 10 a 20 USD. Ustedes pueden comprar pan, o sea, cosas para echarle al pan, refresco, dulce y esas cosas para hacer la travesía. Yo comí pan con perro, comí chicharrones, comí cazado, yo comí todo lo que aparecía, porque también se dio la posibilidad. Pero las personas que no, que traigan, que compren la comida, o le den la posibilidad de comprarlo porque los asesores lo hacen, le dan la posibilidad de comprarlo para que ellos tengan su alimentación el viaje entero. Por lo menos ya en Puerto Ordaz, en el hotel que nosotros quedamos, estaba dentro del pago de los 350 USD. Ya cuando nos quedamos en el segundo punto, que es cuando salimos ese mismo día por la noche, nosotros salimos de Puerto Ordaz por la mañana, en La Clarita, que es el punto antes de entrar a la parte más difícil del viaje, que es la parte de la Gran Sabana, que es selva abierta, que hay animales de todo tipo, de todo lo que se puedan imaginar, ahí en ese tramo. En la segunda parte del viaje, que es ahí en La Clarita, nosotros tuvimos que pagar, creo que fueron 30 a 15 de USD por pareja. Éramos 4 personas, porque esa habitación tenía 2 camas, tenía internet, los internet la pagamos aparte, fueron 10 USD para tener internet toda esa noche, para poder conectarnos con la familia. Otra cosa, el chofer que nos hizo el viaje, él nos compartió su internet y estuvimos todo el tiempo conectados con nuestra familia. Nosotros, por lo menos en el caso mío, yo puse ubicación en tiempo real para que mi familia supiera por la parte en la que ellos iban andando, por la parte que yo iba. Yo tenía un grupo familiar creado y ahí compartí esa ubicación en tiempo real para que ellos supieran dónde iba. Otra cosa más. Señores, ya cuando hacen el viaje es difícil, el viaje es complicado, un viaje que es estresante, psicológicamente es agotador. ¿Por qué? Porque paren todos los puntos de control que te encuentren, piden documentos y uno siempre piensa que cuando te van a parar va a pasar algo malo. Por lo menos nosotros, como les dije, nosotros solamente nos pararon en un punto de control que nos dijeron que mi pasaporte era falso, porque ya como les menté en videos anteriores, mi visa, mi foto de la visa y mi foto de pasaporte no se parecen. ¿Por qué? Porque fueron hechas con tiempo de diferencia y entraron por ahí que si el pasaporte me era falso, que si no sé qué, como ya que yo tenía la visa. Bueno, al final del caso se va a pedir dinero. Lo que ese dinero lo pagó el asesor, eso entra de lo que nos cobró, dentro del pago de los 500 USD. El segundo viaje fue ya cuando entramos a la segunda parte más complicada, que es después de La Clarita. Una policía que estaba ahí nos paró. Ya como le comenté en videos anteriores, de la final era para que le pagáramos dinero, le pagamos $50 a esa cabala y ahí seguimos. El segundo tramo del viaje para llegar a Brasil, toda esa parte fue bastante tranquila. Esas últimas cabalas, a pesar de ser las más pesadas, por lo menos eso nos fue bastante bien. Ya entrando a Santa Elena, ya actualmente ya no hacen el cruce de Santa Elena en moto, lo hacen en carro. Por lo menos nosotros lo hicimos en moto, nosotros cruzamos toda Santa Elena en moto y ya como dije en videos anteriores, nosotros pasamos por atrás de la frontera
Y ya nosotros entramos a trocha, ni metimos en monte, ni nada de esas cosas. Nosotros nos costó ese viaje en moto 40 USD. Ahora yo creo que eso entra dentro de los 500 y hacen el viaje ya en carro y te dejan ya en la parte de la frontera brasileña. Ya como les estaba diciendo, saquen su cálculo. 487 MLC, que vendrían siendo, aquí le estaré dejando exactamente el precio. En USD, más los 500, más los 300, más los 850 de viaje por persona, más el pago, o sea, más el gasto en alimentación, más el cruce en moto. Aunque no voy a poner el cruce en moto porque ya me imagino que ya eso, ahora como están haciendo, lo hagan directo. No tengo, por lo que he escuchado, ya no hacen el cruce en moto. Aquí estarán viendo ya el total de viajes de aeropuerto de Venezuela hasta Pacaraima, Brasil. Ya, esto que le voy a decir ahora ya es Brasil, porque se supone que si vas, por lo menos, si vas a estar en Brasil y vas a esperar los trámites, ahora, normalmente, cuando yo hice los trámites se demoran de 2 a 3 días, ahora se están demorando entre 8 y 10 días. La persona que quiera esperarlo, lo puede esperar. Yo estando en Pacaraima, a nosotros nos costó la habitación 85 reales. Aquí le estaré dejando la conversión de reales a dólar. En comida se pueden gastar entre 100, 150 para todo, porque la comida es bien barata. Aunque arriba está un poquitico más cara que para aquí abajo, pero igual está un poco más barata. Nosotros gastamos más, nosotros gastamos casi 400 porque éramos 4 adultos con un niño. El niño había que comprarle leche y todas esas cosas. Estoy hablando ya de manera general. El pago de la Luber, otra cosa. No le paguen a nadie por hacer la cola ni por turno. Esto es ilegal. Si los cogen, los pueden deportar para Venezuela. No corran el riesgo de pagar turno. Como siempre digo, puede ser que salga bien y te den el turno. Puede ser que te salga mal. Alguien te vea, te echen para adelante, llamen a la policía y te deportan. Otra cosa, cubanos que nosotros nos exaltamos, tenemos el carácter fuerte, como digo yo, que somos acelerados. No se fajen, no discutan. Pasa cualquier situación y la policía, sí, cogen y te deportan y tienes que esperar fuera de la frontera de 10 a 15 días para volver a entrar y hacer los trámites. Ojo con esto, que es algo que es importante. Cubano, que me estás escuchando, yo me conozco, yo sé cómo nosotros somos agresivos, no queremos que nos metan el pie, queremos ser los primeros, los más guapos y los más gritones. Recuerden que ya no estamos en Cuba, que aquí la situación es bien diferente. Cero falta de respeto con las mujeres, cero agresividad con cualquier persona. Ojo con los animales, aquí los animales no se les da golpe, ni jueguen con los animales, ni jueguen. Eh, para serle sincero, no jueguen. Le estoy dando estas cosas para que sepan que aquí es diferente todo eso. Otra cosa, yo viajé como dije ya, por una agencia que se llama Amatur, no Eucatur, Amatur. A mí el viaje me salió para 2 personas 320 USD. Aquí les voy a estar dejando en USD lo que sería en real y lo que sería en moneda nacional. Ahora realmente no sé. También nosotros sacamos el viaje para 7 días después, por eso fue que le dije que nos demoramos casi 10 días en Pacaraima, porque habíamos sacado el pasaje para días después pensando que no íbamos a demorar más, pero bueno, hicimos los trámites en 3 días. Otra cosa importante, ya estando dentro del área, estando dentro ya de Brasil, cuando vayan a viajar de terminal a aeropuerto, de aeropuerto a terminal, porque yo viajé desde la terminal de Manao hasta el aeropuerto de Manao, desde el aeropuerto de Presidente Pruden, disculpen, hasta la terminal de ómnibus, la rodoviaria de ómnibus en Presidente Prudence, tuvimos que pagar taxi. Pero bueno, ya cuando estén aquí en Brasil pueden descargar tanto 99 como InDrive, como aquí les voy a estar dejando fotos de los iconos de las aplicaciones y los nombres. InDrive 99, Uber, si me recuerdo alguna otra más, se la voy a estar dejando y para que ahí pidan el taxi, que le va a ser mucho más económico. ¿Por qué? Porque nosotros nos cobraron 50 reales de a terminar hasta el aeropuerto y aeropuerto terminal. Y muchas de las personas que me siguen aquí me han dijeron abajo que no había necesidad, que podíamos pagar el carro, o sea, alquilar rentar o sea, pedir un taxi por una aplicación iba a salir incluso más barato. Eso es. Señores, prepárense para el viaje dentro de Brasil, ya sea en avión, ya sea en Goa, como lo vayan a hacer, porque el viaje se demora como mínimo 2 días.
Prepárense tanto psicológicamente para baño sencillo, alimentación, ya ustedes saben, si tienen la posibilidad, compran comida en el aeropuerto. La comida en el aeropuerto es bien cara. O si pueden comprar comida, como dije anteriormente, y prepararse ustedes mismos su alimento, comprarse sus refrescos y sus cosas. Prepárense psicológicamente porque el viaje es largo. Todo depende para el lugar donde vaya. Yo estoy hablando para el lugar donde vine yo, para las personas que viven para Curitiba, para los que fueron para Goiânia, que fue prácticamente el mismo viaje. Es un viaje que es un poco largo, así que prepárense psicológicamente para un viaje agotador. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.